¿Cuántas veces le ha pedido Dios por algo y han pasado los meses y Dios no ha contestado tu petición? ¿Cuánto tiempo tú has esperado, le has pedido a Dios, has orado a Dios y tú has sentido que Dios está lejos y parece que Dios no ha de contestar tu petición? Bueno, yo espero que esta reflexión te ayude a entender un poquito más de esas peticiones que muchas personas le quieren pedir a Dios, pero luchan en entender el por qué Dios no ha contestado nuestras peticiones. Esa oración puede ser que usted está orando por un familiar, puede ser que tú estás orando por un mejor trabajo, puede estar orando por una promoción, sea muchas cosas que usted le puede estar pidiendo a Dios. Aparentemente Dios no ha contestado. Primeramente nosotros tenemos que entender que 1 de Juan capítulo 3 versos 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si te das cuenta, el verso 22 nos dice que hay dos cosas que tenemos que hacer: que guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya dicho esto, yo quiero dejarte saber de 8 razones por qué Dios no contesta tu petición. La primera es motivos equivocados. Santiago capítulo 4 verso 13 dice: cuando pidas no recibes porque pides con malos motivos para gastar en tus placeres en aquello que los recibe. Y es una razón por la que el Señor a veces no contesta nuestras peticiones, porque a veces le pides a Dios solamente para tu deleite, para tu beneficio, le pides para tus razones. ¿Dónde está Dios en tu petición? ¿Dónde está Dios conforme a lo que le está pidiendo? Hay personas que le piden a Dios, pero solamente para deleitarse en ellos mismos y no en Dios. Razón número 2. Hay momentos que Dios no contesta peticiones porque no hay pecados no confesados. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, nuestra falta delante de Dios, hay veces que Dios se aguanta de contestar tus peticiones. Isaías 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades os separado de vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59 verso 2 nos declara eso. Punto número 3. Otra razón por que el Señor no contesta petición: porque hay orgullo, espíritu de altivez y orgullo. Santiago capítulo 4 verso 6 dice: pero Él nos da gracia. Dice la Escritura que Dios se opone a los soberbios. Él se opone, pero da gracia al humilde. Dios mira de cerca al humilde. Y cuando hay orgullo, altivez en nuestro comportamiento, en lo que decimos, porque pensamos que yo lo merezco. No, hermano, tú no mereces nada. Lo que tú recibes, lo recibiste por la misericordia, el amor del Señor. Ese es el orgullo. Es una de las claves por qué muchos cristianos no le contestan las peticiones. Por el orgullo que hay en ellos. Número 4. ¿Por qué Dios no contesta tu petición? Puede ser que hay conflicto familiar. Conflicto familiar. Dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7. Pedro nos da que ese conflicto matrimonial, que nuestra oración no son contestadas. Dice la Escritura: vivir sabiamente con ella para que vuestra oración no tenga estorbo. 1 Pedro 3:7. Y por eso es que hay muchas personas en matrimonio entran en conflicto y no entienden por qué Dios no contesta mi petición. Si tú estás en conflicto, en pleito con tu esposa, con tu familia, esas son razones para que Dios no escuche tu oración.
¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón al Señor, pedir perdón a que les ofendiste y hacer lo que Dios nos manda. Número 5. Otra razón por que Dios no contesta tu petición, porque puede ser que no es el tiempo adecuado. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios trabaja conforme a su tiempo. Nosotros no podemos apresurar a Dios. El hombre se apresura, el hombre hace tantas cosas, pero Dios está en su trono. Él es allá arriba adorando y siendo glorificado por muchos. No es el tiempo. Si Dios te da ahora lo que tú estás pidiendo, puede ser que tú no eres tienes la madurez suficiente para poder resistir, poder aguantar y poder conllevar eso que tú estás pidiendo. No es el tiempo. Tiene que esperar en el tiempo de Dios. Número 7. ¿Por qué muchos no reciben? Porque la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 2 nos dice: tú deseas pero no pides. En otra palabra, otra razón por que Dios no contesta la petición, porque no pides. No estás pidiéndole a Dios. En Santiago 4, Dios nos dice eso. No recibe porque tú no estás pidiendo. Jesús en un momento le dio al discípulo, le dijo: no me pedís nada, pide ahora. El Señor le enseñó a pedirle al Padre en mi nombre. Tú no le pides al Espíritu Santo, tú le pides a Dios. Y finalmente, ¿por qué las peticiones no son contestadas? Porque lo que estás pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Eso es bien importante, que las peticiones que le estamos pidiendo a Dios sean conforme a su voluntad. Jesús, en un momento antes de ser entregado en Getsemaní, el oro dice: Padre, pasa esta copa de mí, para que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros oramos, le pidamos a Dios, tengamos que decirle al Señor: Señor, que sea tu voluntad, no la mía, aunque no te guste, aunque no te agrade, pero la voluntad de Dios es que se va a hacer. Hermano, el secreto, y amigo, el secreto de recibir la petición contestada es que tú le pidas a Dios conforme a la voluntad de Dios, y que Dios y el reino de Dios sea primero. Si tú le pides a Dios primero para que el reino de Dios en la tierra sea bendecida primero, entonces Dios te va a contestar tu petición. Dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino y Él te concederá la petición de tu corazón. Pero dice: pero si tu corazón está alineado a la perfecta voluntad de Dios, entonces tu petición va a ser conforme a esa. Y podamos poner nuestra confianza. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios, y lo que le pidamos a Dios, la recibiremos.